Bueno, una segunda cuestión que tenemos que ver sobre pobreza es cómo se mide la pobreza. Vamos a explicarla muy sencillo y muy rápido para no confundir mucho, después dejaremos algunos textos para que lo trabajen. Cuando hablamos de pobreza, tenemos que medirla porque nos permite saber un montón de cuestiones de esa sociedad, de la pobreza. Por ejemplo, el nivel de carencia que hay y cuántas personas están viviendo ese nivel de carencias y por lo tanto me está contando un poco la situación socioeconómica, es uno de los aspectos que me cuenta la situación socioeconómica de una sociedad determinada. Bien, la medición de pobreza va a depender de la definición de pobreza. Según como yo definí pobreza, voy a tratar de medirla. En Argentina tenemos dos métodos básicamente para medir la pobreza. Tenemos la pobreza por medición por línea de pobreza y medición por NBI. Ahora vamos a ponerlas visualmente para que vayamos entendiéndolas. Línea de pobreza. Lo que mide línea de pobreza es si un hogar tiene las, eh, los ingresos suficientes como para hacer un consumo digno, o sea, poder hacerse de las cosas que necesita para vivir en esa sociedad. Entonces, determino un ingreso mínimo para no ser pobre. ¿Sí? Si yo estoy en la línea, sobre la línea de pobreza, quiere decir que hasta ese punto yo cubro todos los bienes, todos los ingresos que necesito para hacerme de los bienes para no ser pobre, entonces no voy a ser pobre. Si estoy por debajo de esa línea, voy a ser pobre. Si estoy por encima, no voy a ser pobre. Eh, Mide un tipo de pobreza que tiene que ver con el estándar de vida, nivel de consumo, de los que habíamos visto en la definición, o sea, mide ese tipo de pobreza y es de corto plazo. ¿Por qué es de corto plazo? Porque una persona podría tener hoy suficientes bienes para, suficientes ingresos para hacerse de los bienes que se necesitan para vivir, pero puede ser que este mes tenga esos ingresos y el mes que viene no los tenga. Entonces, este mes va a aparecer como no pobre y el mes siguiente ya entraría como pobre. Entonces, es de muy corto plazo, puede cambiar de un momento a otro, porque tiene que ver con el nivel de ingreso que la persona tiene a cada momento. En cambio, tengo otro tipo de medición, que es el NBI, necesidades básicas insatisfechas, que es un tipo de medición de más largo plazo, más estructural. Lo que busca son indicadores, busca indicadores quiere decir cosas que me indiquen que la persona es pobre. Y mira, 5 cosas básicamente que hacen a que la persona no sea pobre. Es un tipo de medición que mide la pobreza en torno a las necesidades efectivamente cubiertas, o sea, que va a tomar esta definición de pobreza, no la de las personas que tienen capacidad de, si tienen capacidad de consumo o no, sino si efectivamente están cubriendo las necesidades que se consideran básicas en esta sociedad. En nuestra sociedad, ¿cómo se hace el cálculo de NBI? Muy simple. El INDEC utiliza un sistema de 5 indicadores, 5 cosas que tendrían que cubrir las personas para no ser pobres y que si no las cubren se consideran necesidades básicas insatisfechas. O sea, se considera ese hogar pobre. Por ejemplo, vivienda inconveniente. Esa es una necesidad básica insatisfecha de tipo 1, que es que la vivienda no tiene las condiciones que tiene que tener. Por ejemplo, tiene el piso que no es de material, es un piso de tierra, se va a considerar pobre. Carencia sanitaria, que no tiene retrete. Si no tiene inodoro una vivienda, no tiene, se considera que esa vivienda se considera un NBI, por lo tanto que ese hogar es pobre. Condiciones de hacinamiento, tiene que ver con la cantidad de personas que hay por habitación. Si hay más de, no me acuerdo ahora el número, voy a decir una palabra, pero supónganse más de 5 personas por habitación, entonces ya se podría considerar hacinamiento y entonces hablaríamos de que no está cubierta una necesidad básica que es la de una vivienda en condiciones dignas. Por lo tanto, NBI tipo 3 se considera ese hogar pobre. Inasistencia escolar. Esto tiene que ver con la NBI 4, la necesidad básica insatisfecha número 4, que es cuando hay niños en edad escolar y no asisten a la escuela. Y por último,
la capacidad de subsistencia. Esta en general se mide con el jefe de familia, o sea, el que genera el mayor ingreso en la familia. Si el que genera el ingreso de la familia no tiene terminado el nivel primario de educación, se considera que su capacidad de subsistencia es baja y por lo tanto tiene una NBI no cubierta. O sea, puede hoy estar generando los ingresos suficientes, pero tiene poca capacidad de subsistencia hacia futuro ese hogar. Entonces se considera que ese hogar es pobre. Entonces me están midiendo, fíjense, 5 cuestiones: vivienda inconveniente, carencia sanitaria, condiciones de hacinamiento, inasistencia escolar o capacidad de subsistencia. Incapacidad de subsistencia. Si una de esas 5 cosas se da, en ese caso estaríamos hablando de una familia con NBI. Con que una no se dé, estamos hablando de que ese hogar tiene NBI, por lo tanto es pobre. De todas maneras, hay que tener en cuenta que tanto el NBI como la línea de pobreza son formas de medición que me sirven para entender a la sociedad en su conjunto. No sería muy correcto para la familia concreta. O sea, yo no puedo decir que una familia es pobre en forma individual. Puedo decir que el 40% de estas familias son pobres, o de estos hogares son pobres, porque me permite ver eso, ver un pantallazo de lo que está ocurriendo en esa sociedad. Ahora, cuando lo aplico en una familia, puede darme error, porque puede ser que una familia, por ejemplo, tenga el piso de tierra, pero porque está cambiando el piso y justo lo fui a medir, o puede ser que lo tenga de tierra teniendo una pileta afuera, unos ingresos altísimos y siendo profesional el jefe de familia y viviendo muy bien, pero que les gusta vivir con el piso de tierra. Entonces podría darme error porque no es una cuestión de pobreza o de carencia en ese caso. Es simplemente que hasta puede ser por gusto. Por eso en el caso particular me puede dar error, pero en el caso general me va a dar un porcentaje correcto de NBI, porque ese caso particular no suma al total mucho, es muy marginal. Entonces, en general estas mediciones de pobreza no son tan aplicables para analizar la situación de un hogar, sí son aplicables para analizar el conjunto de la sociedad. Bien, en cuanto a cómo se calcula la línea de pobreza, y con esto terminamos este pequeño video, en realidad la línea de pobreza se va a calcular por una función que es multiplicar la inversa de la función de Engel por cantidad de adultos equivalentes por hogar por canasta básica. Y esto lo voy a explicar en un siguiente video en el que vamos a profundizar esto porque si no es muy difícil. Con esto cerramos los dos tipos de forma de medición de la pobreza que hay en Argentina. Línea de pobreza, que es más, se dice coyuntural o de corto plazo, y NBI, que es más de largo plazo o estructural. Con esto dejamos. Nos vemos en el próximo.